Bienvenidos compañeros de viaje. Preparaos para una nueva inmersión en las profundidades de la mitología griega, porque hoy nos adentramos en un relato que os pondrá los pelos de punta. ¿Listos para una aventura escalofriante? Pues agarraos bien, que zarpamos hacia la historia de los lestrigones, Los estrigones, una tribu de gigantes caníbales. que se cruzaron en el camino de Ulises, nada menos. Durante su odisea de regreso a Ítaca, ¿os imagináis la escena? Ulises y sus hombres, curtidos por años de travesías. Llegan a una isla con un puerto peculiar, Un lugar donde el día y la noche se confunden. donde los pastores podrían pastorear sus rebaños sin descanso, ganando el doble. Curioso, ¿verdad? Como si el tiempo se comportara de manera diferente en esta isla. Pero lo que más llama la atención es la descripción del puerto, una fortaleza natural, Enclavada entre acantilados imponentes. con una única entrada estrecha. ¿Qué te parece este detalle? Un refugio seguro, ¿no? Aparentemente sí. Pero en realidad, una trampa mortal. Las apariencias engañan, ¿verdad? Desde luego. Y lo desconocido, a menudo, alberga peligros ocultos. Hablando de engaños, recordemos la llegada de los hombres de Ulises a la isla Ulises, siempre precavido, envió a 3 de sus hombres a explorar el terreno. y se encontraron con una joven La hija del rey Antífates. que para su sorpresa tenía una apariencia completamente normal. ¿Por qué crees que se destaca este detalle? Buena pregunta. Quizás para crear un contraste con lo que vendrá después. Exacto. La aparente normalidad de la hija contrasta con la monstruosidad de su madre. Y del propio Antífates, claro. Un gigante de proporciones descomunales. Es como si la historia nos advirtiera, ¿no? De que lo familiar puede coexistir con lo monstruoso. Que la línea que los separa a veces es muy delgada. Una idea inquietante. Y aún más cuando uno de los hombres de Ulises, confiado por la apariencia de la joven, decide seguirla hasta su casa. Y allí se encuentra cara a cara con la madre. Una gigante aterradora, Y para colmo de males, aparece Antífates. que sin mediar palabra agarra al pobre hombre, se lo come. Imaginad el horror de los otros 2 compañeros. Y consiguen escapar por los pelos para contarle a Ulises lo sucedido. Una escena terrible, sin duda, Y este acto desencadena la ira del rey Antífates. que alerta a toda la tribu. Bailes de lestrigones gigantescos y hambrientos se lanzan a la persecución de los hombres de Ulises. Y es aquí donde el puerto, que parecía tan seguro, Los convierte en una trampa mortal. los lestrigones, desde lo alto de los acantilados, Empiezan a arrojar rocas enormes sobre los barcos. destrozándolos como si fueran juguetes. Un infierno de madera astillada, gritos y sangre. Ulises, astuto como siempre, había dejado su barco fuera del puerto, amarrado a una roca. Gracias a esta precaución, consigue escapar con vida. Pero con el corazón roto al ver cómo la mayor parte de su flota es destruida. Y muchos de sus hombres perecen a manos de los lestrigones. Y una derrota devastadora para Ulises, que nos recuerda la fragilidad humana frente a la fuerza de la naturaleza, frente a lo desconocido. Y este detalle del puerto que se transforma de refugio a tumba, ¿no te parece una metáfora poderosa? Totalmente. Es como si el propio entorno se volviera en contra de los hombres, recordándoles que en lo desconocido la seguridad puede ser efímera. Y ahora que lo pienso, la figura del puerto en sí misma, con esa única entrada estrecha, podría tener también un significado simbólico. Sin duda, podríamos interpretarlo como la representación de una falsa sensación de seguridad, de cómo a veces nos adentramos en situaciones que parecen seguras pero que encierran peligros ocultos. Es una idea que invita a la reflexión. Y hablando de misterios, la figura de Lamia, esta reina de Libia que mencionamos antes, también nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre la dualidad presente en la historia de los lestrigones. Dualidad, ¿a qué te refieres? ¿Qué es en ello? Por un lado tenemos a la hija de Antífates con una apariencia humana normal. Por otro, sus padres gigantes, monstruosos y caníbales. Y luego está Lamia, una reina que también se asocia con una criatura devoradora de niños. Es como si la historia nos mostrara las 2 caras de una misma moneda. La belleza y el horror, la civilización y la barbarie. Es cierto, esa dualidad está presente en muchos mitos griegos. Podríamos decir que los lestrigones con su fuerza bruta y su canibalismo representan los impulsos más primitivos del ser humano. Podríamos interpretarlo así. Son la encarnación del salvajismo, del miedo a lo desconocido, de aquello que se encuentra fuera de los límites de la civilización. Y Ulises con su astucia e ingenio representa la razón, la capacidad del hombre para superar los obstáculos utilizando su inteligencia. Exacto. Es como si la historia nos dijera que incluso en las situaciones más adversas la razón puede prevalecer sobre la fuerza bruta. Y hablando de fuerza bruta, ¿no te parece que los lestrigones tienen ciertas similitudes con otros gigantes de la mitología griega, como los cíclopes? Es una observación muy acertada. Ambos cíclopes y lestrigones son gigantes, viven al margen de la civilización y representan la fuerza bruta y el salvajismo. Y en ambos casos Ulises se las ingenia para escapar usando su astucia.
aunque un alto precio, claro. Precisamente. Y fíjate que estas similitudes no son casuales. Homero, al repetir ciertos patrones en la Odisea, crea una especie de ritmo narrativo, una serie de pruebas que Ulises debe superar para volver a casa. Es como si cada encuentro con un monstruo, cada desafío lo acercara un poco más a Ítaca, pero también le recordara el precio que tiene que pagar por su viaje. Exacto. Cada victoria tiene un coste y cada paso hacia la civilización implica una confrontación con lo salvaje, con lo desconocido. Y hablando de conexiones, hay una teoría bastante curiosa sobre el origen de los lestrigones. ¿La conoces? Por supuesto. Se dice que Polifemo, el cíclope, que Ulises ensegueció, Antífates, el rey de los lestrigones, y otro cíclope eran hijos de Sicano, un gigante hijo de Briareo. Briareo, el gigante de los 100 brazos que luchó junto a los dioses en la Titanomaquia. Él mismo. Increíble. O sea que según esta versión, los lestrigones no eran solo gigantes, sino descendientes de una estirpe divina. ¿Cómo cambia eso nuestra perspectiva sobre ellos? Es fascinante, ¿verdad? Quizás su ferocidad y su salvajismo no eran solo características de una tribu bárbara, sino un reflejo de su herencia divina de un poder heredado de los titanes. Es una idea que añade una nueva capa de complejidad a la historia y nos hace preguntarnos, ¿eran realmente malvados los lestrigones o simplemente actuaban según su naturaleza? Una naturaleza que les venía dada por su linaje. Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí podemos decir es que su encuentro con Ulises nos recuerda que en la vida nos enfrentamos a fuerzas que a veces nos superan, que nos ponen a prueba y nos obligan a sacar lo mejor de nosotros mismos para sobrevivir. Y Ulises, a pesar de las pérdidas, logra escapar de las garras de los lestrigones. ¿Qué nos puedes contar sobre su viaje después de este terrible encuentro? Uf, agotador, ¿no? Desde luego, la pérdida de compañeros, la destrucción de gran parte de la flota. El encuentro con los lestrigones fue un duro golpe para Ulises. Pero él no se rinde. Continúa su viaje, con la determinación de volver a casa. Exacto. Y esa es una de las cosas que hace a Ulises un personaje tan fascinante, ¿verdad? Su determinación. Su resiliencia, su capacidad para sobreponerse a la adversidad para seguir adelante, a pesar del dolor y la pérdida. ¿Crees que esa resiliencia es algo innato en él? No sé, o es algo que va aprendiendo a lo largo de su viaje. Pueden preguntar. Quizás sea una combinación de ambas cosas, ¿no? Puede ser. Ulises tiene una voluntad fuerte, una determinación inquebrantable. Pero también es cierto que cada prueba que supera, cada obstáculo que vence, lo forja. Lo hace más fuerte. Y en ese sentido podríamos decir que el encuentro con los lestrigones, a pesar de lo terrible que fue, también le enseñó una valiosa lección. Totalmente. Le enseñó la importancia de la prudencia, de no subestimar los peligros, de estar siempre alerta, y también le recordó la fragilidad de la vida, ¿no? La importancia de valorar cada momento, cada compañero. Es curioso cómo una historia tan antigua, tan llena de elementos fantásticos, puede enseñarnos tanto sobre la vida, sobre la naturaleza humana. Es que los mitos en el fondo son un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras aspiraciones, de nuestras luchas internas. Y la historia de Ulises, con su viaje lleno de peligros y pruebas, es una metáfora del viaje que todos emprendemos en la vida. Un viaje en el que nos encontramos con nuestros propios monstruos, ¿no? Claro. Con nuestros propios lestrigones. Momentos difíciles, obstáculos que parecen insuperables pérdidas que nos marcan para siempre. Pero al igual que Ulises, si mantenemos la esperanza, si no nos dejamos vencer por la adversidad, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para superar las pruebas y llegar a nuestro destino. A nuestra propia Ítaca. Exacto, ese lugar que representa nuestros sueños, nuestras metas, nuestro hogar. Y quizás, al igual que Ulises, lleguemos a nuestro destino transformados por el viaje. Más sabios, más fuertes, más conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Un final esperanzador, ¿no crees? Sin duda. Ya. Con esta imagen de Ulises, regresando a casa más fuerte y sabio tras su odisea, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de los lestrigones. Una historia que nos recuerda que la vida es un viaje Lleno de desafíos. Pero también de oportunidades para crecer y aprender. Y que a pesar de los peligros, la esperanza y la perseverancia pueden guiarnos hacia nuestro destino, hacia nuestra propia Ítaca.